¿Traduces todo lo que lees o escuchas en español al inglés? Cuando tienes que responder en español, ¿piensas lo que quieres decir primero en inglés y después en español? Es normal traducir cuando recién empezamos a aprender español. Es una técnica que en sí misma no tiene absolutamente nada de malo. Pero es verdad que a medida que vamos avanzando y dejamos de ser principiantes, la traducción deja de ser nuestra amiga y no te ayuda a hablar español más rápido y tampoco te ayuda a hablar con más fluidez. Cuando llegas a un nivel básico, tienes que dejar de traducir y empezar a pensar directamente en español. Y hoy tengo 7 técnicas súper fáciles para ayudarte a dejar de traducir en tu cabeza y a pensar directamente en español. Hola, soy Brenda Romaniello, tu profesora de español de All Spanish y directora del programa The Spanish Fluency Club. La clase de hoy tiene un PDF que puedes descargar. Allí tienes las 7 técnicas que voy a compartir contigo y también tienes ejercicios para practicar todas estas técnicas. Te dejo el link en la descripción del video o puedes escanear el código QR en la pantalla. Tal vez sea difícil para ti imaginar que es posible tener una conversación en español sin traducir al inglés en tu cabeza palabra por palabra. Quiero que intentes aplicar estas 7 técnicas y vas a ver cómo vas a empezar a pensar 100% en español. Número 1. Tienes que escuchar de manera activa. Te recomiendo que escuches un podcast o un video en español para practicar esta técnica de escucha activa. Intenta que el podcast o el video en español esté relacionado a un tema que te guste, te interese o que conozcas para que sepas o tengas una idea general del vocabulario. Antes de escucharlo tienes que leer el título o la descripción, todo lo que te dé una idea general del tema o el contenido del que van a hablar. Después de leer el título y la descripción, quiero que pienses y también que escribas todas las palabras que crees que puedan aparecer en este podcast o en este video. Algo parecido a tener una lluvia de ideas, pero quiero que lo hagas en español. Por ejemplo, supongamos que te gusta la jardinería y vamos a escuchar un video relacionado a este tema. El título del podcast o del video es Plantas de interior, cómo evitar que se mueran. La descripción dice: tus plantas te duran poco, compras plantas preciosas y cuando llegas a casa se mueren. En este video os cuento los principales errores que cometemos al comprar una planta y ponerla en casa. ¿Cuál es el error? ¿Cuánto tenemos que regarla? ¿Cuánta luz necesitan las plantas de interior? ¿Tengo que abonar? ¿Cuándo hay que fertilizar? Bueno, como por ejemplo, ¿no? Para este video vamos a generar una lista de vocabulario solo en español basado en lo que hemos leído. Muy bien, por ejemplo, vamos a decir planta, planta de interiores, planta de exteriores, casa, luz, abono, abonar, fertilizante, tierra, maceta, regar, echar agua, hojas, raíces, la sala de estar, el comedor, la cocina, etc. Intenta pensar solo en español y escribe cualquier palabra o frase que se te venga a la mente. Y si te das cuenta de que estás pensando en inglés, para y piensa en otra palabra. No pienses, how do you say greenhouse in Spanish? Pon tu mente en blanco y piensa en otra palabra que conozcas. Por cierto, greenhouse se dice invernadero, ¿no? Si no sabes la palabra exacta, piensa en un sinónimo o escribe el opuesto o tal vez puedes escribir una definición de lo que quieres decir. Por ejemplo, si estás por ver un video de los mejores lugares para ir a esquiar y no sabes cómo se dice la palabra glove en español, entonces puedes decir ropa que usas en las manos para no tener frío. Es de lana, ¿me entiendes? Bueno, glove se dice guante en español, por cierto, pero puedes describir la palabra.
Este es solamente una especie de precalentamiento para tu cerebro. Le estás dando un poco de contexto a tu cerebro para que se prepare mejor a escuchar solamente español. Tu cerebro ahora sabe de qué se va a tratar el podcast y así va a ser más fácil pensar en español. Después tienes que escuchar el podcast o el video por 2 minutos como mínimo y recuerda que puedes ajustar la velocidad si necesitas que hablen un poco más lento. Y también intenta escucharlo varias veces si puedes. Por último, lo que tienes que hacer es escribir lo que sea que hayas comprendido, aunque sea la idea general del tema o hasta inclusive aunque sea una sola palabra. Aquí recuerda bloquear cualquier impulso de traducir al inglés o de pensar en inglés. Lo que puedes hacer también es escribir lo que comprendiste al final y esto te obliga a prestar atención y a escuchar activamente, no solamente hacerlo de manera pasiva. Y claro que este es un ejercicio de comprensión auditiva que puedes hacer por tu cuenta solo en tu casa. Y si quieres algunas sugerencias, en mi canal tengo varios ejercicios de audiocomprensión que puedes hacer, en el que te guío poco a poco para que puedas comprender más. Por ejemplo, en esta clase vimos un cortometraje en español y en este otro video te cuento la historia de una chica que vive en una granja. Te dejo los links de estas clases recomendadas en la descripción. Técnica número 2 es describir lo que ves en una foto. Toma cualquier fotografía y describe lo que está pasando y todo lo que ves. ¿Quiénes salen en la foto? ¿Qué ropa llevan? ¿Cuántos años tienen? ¿En qué lugar se tomó la foto? ¿En qué momento del día? ¿Qué están haciendo? Describe todo lo que ves. Puedes escribirlo o simplemente pensarlo y puntos extras si lo puedes decir en voz alta también. Si hay alguna palabra que quieres usar pero no sabes cómo se dice en español, en vez de usar un diccionario bilingüe que traduce del inglés al español, te recomiendo que uses un diccionario monolingüe, o sea, que solo sea en español. Entonces, lo que vas a hacer es preguntarle a ChatGPT o a Google cómo se dice esa palabra. Vas a tener que explicarles el significado de la palabra que estás buscando. Imagina que estás viendo una foto de una mujer limpiando su casa y supongamos que no sabes cómo decir en español bucket. Entonces puedes ir a un diccionario monolingüe o ir a Google o a ChatGPT y pedirle que te diga cómo se dice esta palabra que vas a describir en español. Hola ChatGPT, ¿cuál es el nombre de los recipientes de plástico que se usan para poner agua y limpiar? Si ChatGPT te da algunas opciones de palabras y no sabes cuál necesitas exactamente, puedes confirmar con un diccionario de español monolingüe. Te recomiendo el diccionario de la Real Academia Española, que también lo puedes usar en la web. Yo sé que es más rápido y más práctico usar un diccionario de inglés y español, pero si lo que estás buscando, lo que intentas es pensar solamente en español, usando un diccionario monolingüe obliga a tu cerebro a tener que pensar y usar solamente el español. De hecho, hicimos un ejercicio así de describir lo que vemos en 8 fotos diferentes en esta clase que puedes ir a ver después de ver esta. La técnica número 3 es describir todo a tu alrededor. Es bastante parecida a la técnica número 2 porque también tenemos que describir. Pero en vez de describir una foto, lo que vas a hacer es describir todo a tu alrededor. Puedes aplicar esta técnica en cualquier contexto en el que estés. Por ejemplo, si estás en el gimnasio o mientras conduces a tu trabajo o mientras esperas el tren o en el supermercado, en todas partes. En este ejercicio, por unos 5 minutos, tienes que describir en tu mente todo lo que ves. Por ejemplo, estás caminando por la calle un día de lluvia y puedes pensar en tu cabeza: está lloviendo y por eso la gente lleva paraguas. La mayoría de los paraguas son negros, pero hay algunos de colores. Otros son transparentes. Ese niño de allí lleva unas botas para la lluvia adorables. Recuerdo que yo tenía unas botas más o menos así cuando era niña.
También puedes describir lo que estás haciendo tú. Por ejemplo, ahora estoy por cruzar la calle. Mientras camino, tengo que tener cuidado de no pisar charcos de agua para que no se me mojen los zapatos. Lo bueno de hacer este tipo de ejercicios es que además de practicar español, estás haciendo un ejercicio de meditación, de enfocarte en el aquí y el ahora. Así que tienes otro bonus en este ejercicio. Solo recuerda que si tu mente empieza a pensar en inglés, solo tienes que enfocarte de nuevo en el español. Vamos con la técnica número 4. No hables nunca en inglés. La próxima vez que hables con un hispanohablante o con otros estudiantes de español, no hables nunca en inglés. Muchos de mis estudiantes tienen amigos o familiares que hablan español, pero que también entienden o que hablan inglés. Y porque su inglés suele ser mejor que su español, entonces hablan en inglés porque es un poco más fácil. Bueno, si este es tu caso, quiero que la próxima vez que hables con ellos, hagas de cuenta que ellos no hablan inglés. No hablan nada de inglés. Sé que este tipo de ejercicio no es fácil, sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero inténtalo. Vas a entrenar a tu cerebro a dejar de usar el inglés y justamente lo vas a hacer con las personas con las que más quieres poder hablar en español, que es tu familia y tus amigos. Puedes empezar de a poco diciéndoles, por ejemplo, que en los próximos 20 minutos o por las próximas 2 horas solo van a hablar en español. Y vas a ver cómo ese tiempo empieza a expandirse, a hacerse cada vez más extenso, más y más con el tiempo. Intenta usarlo como si fuera un juego. También te doy esta idea de hacerlo como un juego. Si alguien habla inglés o dice una palabra en inglés, tienen que poner una moneda en un tarrito, ¿no? O pagar el café o, no sé, lavar los platos. Cuando no sepas cómo se dice algo en español, usa las manos, busca imágenes en tu celular, describe lo que quieres decir, lo que sea, pero no hables en inglés, no lo digas en inglés. Al principio tal vez sientas mucha frustración, pero recuerda que es perfectamente normal y que tienes que continuar y seguir avanzando. Todo esto es parte del proceso. La técnica número 5 es habla español lo más que puedas. Si no tienes con quién hablar español, ven a las clases de conversación de mi programa The Spanish Fluency Club. Tenemos clases en línea organizadas por nivel, principiante, intermedio y avanzado. Y tenemos profesores de diferentes países de Hispanoamérica y de España, como México, Colombia, Bolivia, Argentina, Ecuador, muchos países, y son clases grupales que tenemos todas las semanas. Las clases de conversación son un espacio tranquilo en el que puedes practicar hablar en un lugar seguro. Si te interesa, te dejo más información en la descripción del video. Otra opción es hacer ejercicios para practicar hablar español en voz alta. También tengo muchas clases gratuitas en mi canal de YouTube de conversaciones interactivas, como esta en la que fuimos a un restaurante y esta otra en la que fuimos a la peluquería para que nos corten el cabello. La técnica número 6 es que todos los días estés en contacto con el español. Intenta sumergirte en el idioma lo más que puedas. Escucha música, mira películas y series en español, lee las noticias en español, escribe tu lista de compras, etc. Hazlo todo en español. Recuerda crear este ambiente de inmersión de español en tu casa. Por ejemplo, puedes cambiar los ajustes de tu computadora o de tu teléfono al español. Habla con Alexa o con Siri en español, etc. La técnica número 7 es creer en ti mismo. Y sé que suena un poco cursi, ¿no? Cheesy, como decimos en inglés, pero es muy importante. He notado que muchos de mis estudiantes durante las clases de conversación constantemente interrumpen lo que están diciendo para preguntar ¿es correcto o lo dije bien? Oh, lo siento, mi español es muy malo. Tranquilo, no tiene que ser perfecto todo lo que dices.
Tampoco tienes que comprender absolutamente todo. Si tienes este tipo de pensamientos negativos, puede afectar tu confianza para pensar y hablar solamente en español. Sobre todo si estás en una clase donde se sobreentiende que estás allí para practicar y mejorar tu español. Tienes que realmente confiar y creer en ti mismo. Y si quieres trabajar en esta idea de hablar español sin miedo, también te recomiendo esta clase que hice con una meditación muy poderosa para dejar atrás el miedo de hablar español. Recuerda que la clase de hoy tiene este PDF gratuito que puedes descargar con las 7 técnicas y también ejercicios para practicar. Dime, ¿te gustaron estas 7 técnicas? ¿Cuál vas a probar? Sí, recuerda que son: número 1, escuchar de manera activa; 2, describir lo que ves en una foto; 3, describir todo lo que te rodea; 4, hablar español con hispanohablantes; 5, hablar español en voz alta lo más que puedas; la número 6 era mantenerte en contacto con el español todos los días; y la 7 y la más importante es creer en ti mismo para tener más confianza. Dime si estás de acuerdo en los comentarios, me encantaría escuchar de ti. Para más tips de cómo practicar hablar español por tu cuenta, te dejo esta clase con 15 trucos para hablar español en voz alta solo. Muy bien, y si te gustó la clase, dale un like. Recuerda suscribirte al canal si eres nuevo por aquí. Subimos clases de español todas las semanas. Y si quieres mejorar tu español conmigo y venir a practicar tu español en las clases de conversación, te dejo toda la información de mi programa The Spanish Fluency Club en la descripción del video. Muchísimas gracias por estar aquí. Espero que este video completamente en español te ayude a no tener que traducir en tu cabeza y empezar a consumir clases de español exclusivamente en español también. Muchísimas gracias por acompañarme y nos vamos a ver en la próxima clase. Adiós, hasta luego.